tal? Bienvenidos a su espacio de Caribe Empresarial. Yo soy Talina González y hoy tenemos a una cancunense muy querida por muchos. Ella es Gabriela Garza Servín, quien nos va a platicar acerca de su trayectoria y de su historia. ¿Cómo estás, Gaby? Pues muy contenta, Talinda, y la verdad es que te felicito mucho porque eres un motor, o sea, no has perdido el ritmo en todo este tiempo de justamente de ritmos tan distintos y tan sinuosos, y el que tú estés totalmente activa y convocando gente y moviendo ahora sí que la sopa, pues yo te lo admiro mucho porque la verdad eso es lo que necesitamos, ¿no? Darnos cuenta que todo sigue andando y ir entrando al tejido pues de otras maneras. Muchas gracias, gracias por eso. Pues Gaby, yo la verdad te conozco hace muchos años, no te conocí cuando tú manejabas lo que era Columbia Pictures, si no mal recuerdo, ¿no? También. Fíjate, era Universal Pictures. Universal Pictures. Uh-huh. Y también Disney, manejabas películas de Disney también, todo lo que eran los estrenos. Ahí nos empezamos a conocer y algún momento trabajamos juntas. Pero Sí, la gente no sabe que eres educadora, pero has ido sí, cambiando. fíjate. A ver, me gustaría que nos platicaras cómo es que llegas primero que nada a Cancún, qué estudiaste y ahí de ahí vamos desembocando en toda tu historia. Fíjate que te voy a contar y me da mucho gusto que me está poniendo la vida como a recordar ahora sí que quién soy, porque me han contactado unas escuelas, tanto de universidad como de preparatoria, que están como convocando a gente para ver sus trayectorias. Entonces, ahora sí que lo tengo muy fresquito y fíjate que yo creo que una parte que agradezco mucho tener como despierta es esta escucha atenta desde muy chiquita, porque gracias a esa escucha atenta voy como, se podrá oír esotérico, pero voy escuchando como claves que de pronto se convierten en la ruta de mis caminos. Entonces, muy chiquita, como a los 16 años, yo escuché que en Orlando iba a abrir Epcot y que iba a haber un pabellón mexicano. Es todo lo que yo escuché, Talín. Entonces, a los 17, porque no lo olvidé, escribí en un papel amarillo, yo no sé de qué se trata, yo soy mexicana, voy a cumplir 18 en el 88 y quiero ir a trabajar ahí. Me acuerdo perfecto del papel amarillo. Entonces se fue esa carta por correo y a los quién sabe cuántos meses, ya que yo tenía 18, regresó una carta con un Mickey Mouse que mi mamá me dijo, te llegó algo de selecciones, porque si te acuerdas te llegaban así cositas, ¿no? Ajá. Y no, pues no era de selecciones, era de Walt Disney World, que me estaba diciendo qué hacer para poder trabajar en Epcot. Entonces, yo tenía ya 18 años, pero no tenía pasaporte y uno de los requisitos era el pasaporte y yo no quería alterar a mi entorno con algo que yo no sabía realmente qué tan cierto era. Y eso es una cosa que yo no sé por qué la traigo yo, pero yo no te cuento algo hasta que ya sea una cosa súper segura. Entonces fui con la vecina, que me parece muy tierno ahorita, o sea, si a mí se me cruza ahorita el vecino y me pide para el pasaporte, yo no sé si yo se lo daría, pero yo le pedí a la vecina dinero para el pasaporte y me lo dio. Entonces tuve todo listo, a los meses fui a la entrevista y a las 2 semanas de la entrevista me llamaron para decirme que me esperaban en 2 semanas, ya en Estados Unidos, en Epcot, ¿no? Para trabajar. Y entonces ya hasta ese momento yo le digo a mi familia, pues, ¿qué creen que ya me voy? Entonces, Ya tengo todo, perdón. ya me voy, ya estoy lista. Ajá. Claro que le pagué a la vecina, etcétera, ¿no? Y Ajá. me fui, ese fue mi primer trabajo en Epcot y pues para mí fue muy importante darme cuenta y creo que estamos llegando a este punto en este momento de nuestras vidas, de los hijos, donde el trabajo tiene que ser el formativo. A mí me formó muchísimo ir a trabajar al parque, donde era en ese momento el top de calidad, el top de todo lo que era entretenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas normas y todas estas modos de trabajar muy coherentes, las integré perfectamente, entonces pasé durante este programa pues un año, que es lo que dura, y después pues ya me regresé a México y yo había hecho un examen vocacional donde me salía que podía hacer esto, pero que lo que no era muy buena era para administración. Entonces mi cabeza dijo, pues voy a estudiar administración, porque si lo otro
si lo comprendo, pues Ajá. voy, ¿no? No sé por qué eso, pero entonces me meto a administración y bueno, pues me encuentro con estas cosas que se me dificultaban en aquel momento y etcétera, y pues en eso se cruza una persona en susurros que te digo, en el súper, se me cruza una persona, bueno, ahí hubo un lapso que después de estar en Epcot un año, nos juntamos 2 amigos y nos fuimos a trabajar a Londres ilegales, que eso fue fantástico. Esta película de Guten Morgen, Guten Tag Ramón, no sé si tú la has Así, visto, que claro, es, con este niño bueno, Cristian. exacto, Cristian, buenísima. Cristian. Esa película, haz de cuenta que es nuestra historia, así de irnos encontrando en un Londres, Frío. donde frío, etcétera, y sin embargo Gris. sí, totalmente, vivimos 6 meses preciosos en una Europa donde podíamos, entre comillas, no debíamos, pero podíamos ser ilegales y que estoy segura que en este momento es imposible que eso se pudiera vivir, ¿no? Entonces, otra vez vuelvo a caer en una lección formativa de vida con los ojos de otro país y que además ahí yo decido muy conscientemente que todo el dinero que yo gaste, que yo gane, lo voy a gastar en ver cultura. Entonces, pues me voy a los asientos más lejanos de todos los teatros, pero todo lo quiero ver, ¿no? Y así, entonces gano y lo gasto, gano y lo gasto, gano y lo gasto, y voy a los museos y me empiezo a empapar de todo aquello que también yo ya había sido muy instruida desde niña. Entonces, pues es como que buscas realmente lo que te nutre y cada quien se va como abrazando de lo que necesita. Entonces, ya que regreso en el súper, me encuentro una señora y se me acerca y me dice, oye, ¿no eres la sobrina? No sé quién es. Fíjate que mi hermana está contratando gente para una línea aérea en Cancún. Qué bueno. Entonces, como que no le hago caso, pero ya lo había yo escuchado y a mí eso me hizo hilar con que si yo iba a una línea aérea, yo podía volver a Europa. Entonces, que era al final lo que quería. Yo regreso de Europa y ese tiempo me recuerda mucho a este tiempo porque fue la Guerra del Golfo en el 1992. Entonces estamos hablando en un tiempo sin internet, en un tiempo donde pues hablabas de monedita y por supuesto mi mamá oía que se había una guerra y Francia, yo oía a François Mitterrand diciendo que estaban las tropas, o sea, como un aroma totalmente desconocido y con una lejanía, ¿no? Entonces, pues mi mamá me dice, vente por la guerra y yo como no entiendo bien todo lo que está pasando, pues me regreso y es ahí donde pasa este lapso de la universidad, donde yo creo que voy a estudiar administración, pero este llamado de esta mujer es súper fuerte. Y pues yo ya había como hecho camino sola, ¿no? Entonces dije, pues vamos a ver cómo es Cancún. Y entonces dije, voy a hacer $10,000 y ya me voy de ahí. Porque pues Cancún no tiene ni teatros, ni cines, ni nada. Entonces voy rápido y me sigo, ¿no? Entonces empiezo a trabajar en lo que fue hace muchísimos años Aerocancún, y para la sorpresa de todos, pues Aerocancún volaba a Buenos Aires, a Brasil, a Portugal, a España, a Tenerife, a Estados Unidos, etcétera. Y entonces empiezo a hacer un poquito lo mismo que en Londres, o sea, todo mi dinero me lo empiezo a gastar en cultura, y no, fíjate que qué feo que lo diga, pero ese trabajo nunca me gustó. Se me hace aburridísimo estar en un avión así como atrapada. Sí me encantaba llegar a los lugares, pero el trabajo como tal, ay, se me hacía como, uy, qué aburrido, o sea, no pasa nada, ¿no? Claro. No por ansiosa ni nada, pero como que, uy, si no los era lo protocolos. tuyo, simplemente no era lo tuyo. Sí, no era lo mío, sin embargo, sí estuve ahí 3 añitos y un día fui a Xcaret de paseo, y otra vez este llamado así clarísimo de, yo ya, o sea, ya tenía yo parque en mi mente, ¿no? Entonces, mal que lo diga, pero lo voy a contar, me enrollé la toalla, me fui a la oficina y fui a tocar a ver quién me decía algo, y entonces decía, es que quiero trabajar aquí. Entonces me dice Francisco Marrón, ven mañana.
y me quedo ahí mis primeros 10 años en Xcaret, trabajando, ¿no? En esta época, pues donde el parque era algo tan familiar y finalmente yo me hago cargo de la gerencia de relaciones públicas de los delfinarios. También en una época donde los delfines pues tenían otra connotación y estaba muy lejano aquello de ser algo inaudito, ¿no? Y entonces también otra vez voy a este lugar de trabajo formativo donde voy aprendiendo muchísimo de la gente con la que convivo. De hecho, yo tengo mucho cariño especial a Ana Mari Irabien, porque cuando yo no sabía algo, a mí Ana Mari era una referencia que sabía yo que sí sabía. Entonces, oye, ¿y esto se puede o no se puede, no? Muchas cosas así, siempre he acudido a preguntar si es que no estoy clara. Y creo que eso es bien importante para el momento también que estamos viviendo, que no se nos escape que pues todo el tejido que tenemos al lado es de soporte, no es de competencia, o no lo veamos de competencia, ¿no? Entonces, bueno, pasan ahí años varios y pues viene, te lo estoy así contando en súper resumido, ahí viene Vilma Maravilloso Huracán 2006. que nos... 2005, 2005, exacto. Pero ya eras mamá, tú ya eras mamá. Ya era mamá. Ya tiene 18, entonces... Mi niño ya tiene 3 años. 20. Imagínate. Él nació en el 1. Ay, sí, qué cosa. Y entonces en este 2005 maravilloso, todo cambia, ahora sí que gira la tierra para otro lado, muy parecido también a este tiempo. Ajá. Y afortunadamente nos corren a todos, a los que éramos como las cabezas de lo que antes era Vía Delphi, hoy Delfinus, y eso fue increíble, porque si no, pues como que la ruta de nuestra vida estaba ya muy marcada y al corrernos, pues nos vimos obligados a hacer otras cosas. Yo ya había trabajado haciendo el programa educativo de los delfinarios y gracias a eso yo conocí todas las escuelas en aquel entonces del estado. O sea, fui a las escuelas más remotas de Felipe Carrillo, de Chetumal, de acá de este lado del norte. Me sorprendió mucho que tantos niños que no conocen el mar, creo que sigue pasando lo mismo ahorita. Creo que hemos avanzado poquísimo en muchas cosas y en otras no, en otras no. Pero pues ya esta parte de la educación yo ya la tenía muy, muy relacionada, porque aparte iba a muchos congresos de educación, iba a los convenciones internacionales de entrenadores de mamíferos marinos, que también tienen todo que ver con la educación. Al final somos animalísimos todos. Y luego, a partir de que nos corren, me toma un poquito de tiempo como decidir para dónde, y un día voy a Campestre a ver a una amiga, y cuando siento el Montessori, dije, ¡ay! Me jaló así, ¡pum! Súper fuerte. Ajá. Entonces fui con mi amiga y le dije, ¡ay! Es que sentí el Montessori. Entonces le digo, es que si voy a me van a contratar, ¿no? Entonces cuando llego a Talina, me quedé ahí 10 años, ¿no? O sea, tu ciclo es de 10 años, entonces. 10 años. O 1 año o 10 años. O 10 años, casi. Entonces, el asunto es que, pues, la vida me manda al kinder y ajá, realmente ahí tengo una cantidad de experiencias pues, como de lugares propios que yo ya percibía, pero que no había yo podido, el entorno no se había dado para que yo pudiera explotar y experimentar y estudiar, y ahí es donde empiezo a estudiar conformemente la licenciatura en educación, pero además pues viene toda esta integración de muchas cosas que me empiezan a interesar, y además mi camino, yo me encanta en el Montessori porque va como desde preescolar. Yo veía bebés y decía, guácala, ni que se me junte un bebé, o sea, era una cosa que yo les daba la vuelta, ajá, hasta que un día una bebita de año 3 meses me vio sentada en la fuente, me tomó con mucha firmeza de la mano y la considero como parte de estos llamados. Me mete a su ambiente, me lleva una charolita, me sienta en la mesa y me dice, círculo, cuadrado, triángulo. Y así me pone, a ver si tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso,
nunca salí de bebés, porque entonces pasé como a un siguiente nivel de profundidad y justamente tenía que ver con mi encuentro con la meditación. Entonces me voy metiendo mucho como en este tejido humano totalmente conectado con lo espiritual, y estos bebés me demostraban claramente quiénes eran, porque estaban desarrollándose en una libertad muy peculiar, ¿no? A la par, en el medio de estos 10 años del Montessori, me llama una amiga y me dice, necesitan a alguien para Universal Pictures. Y entonces dije, pues dale mi teléfono. Y me contratan por teléfono, sin que yo conozca a mi jefa por meses. Y empezamos a hacer, y agradezco mucho desde siempre tu apoyo, porque pues estuvimos promoviendo muchísimas películas. Y fíjate que gracias a Universal, yo pude ver cine que jamás hubiera visto, porque en esta selección de querer ver mucho arte y querer ver mucha cosa, pues sí, pero siempre con un tiño de, no, lo que a mí me gusta es esto, ¿no? O sea, había como una discriminación de, no, eso yo jamás lo veré, ¿no? La No, comercial, la cine comercial no. sí, no, por supuesto, Eso les jamás, llega a ¿no? pasar a muchos que estudian la carrera de comunicación de, ay, no, yo nada más Sí, sé de arte. Tienes que ver de todo para poder tener un parámetro del gusto. absolutamente. Sí, totalmente. Entonces, gracias a eso, o sea, se me abrió el panorama Ujú. muchísimo, y también pues fueron 10 años que donde yo sentía que tenía un trabajo terrestre y un trabajo celeste, porque pues el terrestre era el cine, pero el Ajá. celeste era esta exploración con los niños que me llevaba a lugares tan sutiles de conocerme a mí misma, pero también como de ver en real que sí se puede en comunidad integrar para un bien común, que es algo que pues, lo vemos en teórico, pero ya sentirlo y ya verlo, a mí me sella como con un compromiso social, que es lo que ha seguido prevaleciendo en mis intereses. Entonces, también de la misma manera, en sentido de llamado, Ujú. Otra vez, alguien, es que sientes esa vocecita, sí, Gaby, ven a ven, pues por mí. acá, ¿no? Y aparte Pero que yo hago caso, ¿no? qué padre que Sí, lo tengas tan desarrollado, porque pocas personas se dan cuenta cuál es su verdadera misión en la vida. sí, y la verdad es que fíjate que creo que tenemos muchas misiones. También creo que ahí es confuso el mensaje, ¿no? Porque es así como que nada más ya, y menos en este momento histórico, donde necesitas saber 72 cosas para seguir nadando, ¿no? Ujú. Pero sí, sí, yo agradezco mucho, pues tanto esas voces y esta disposición mía de voltear y sí seguir estos caminos. Entonces me busca, y también ahí yo le agradezco muchísimo a Óscar Pérez Rea, porque su esposa había fallecido por una operación que le habían practicado, una esterectomía, y había habido una malpraxis. Entonces le dicen que seguramente yo me puedo interesar en la asociación, y pues le dijeron con toda la razón, porque pues dejo la escuela, paso a otra etapa como persona. Ujú. Ya lo del cine ya no estaba, porque nuestras economías empezaron a cambiar, si mal no recuerdo, y nos empezaron a ganar otros estados en ventas de cine. Tuvo que ver con la muerte de Paul Walker de Rápidos y Furiosos, que la economía de Universal Pictures se sostenía en gran parte por sola esa película. Entonces tuvo que haber acomodos y cortaron a varios de los estados que promovían. Entonces, pues me vuelco en la Asociación para Mujeres. Descubro a los 44 años qué es la histerectomía, que nadie sabe, y qué es la operación cuando extirpan el útero, y me meto por un túnel del cual no he salido, de exploración de lo femenino, desde el cuerpo, desde el papel en el mundo, desde lo espiritual, y me pongo a estudiar, pero ya desde un lugar, Talina, de gusto y de búsqueda y de insaciabilidad, y al Ujú. mismo tiempo, pues yo ya tenía como un poco de exploración en lo que era la meditación. Ya me empiezo a adentrar al yoga, como que todo se empieza a poner en los Canal. mismos lugares, exacto, y empiezo a llegar a otros lugares de entendimiento, ¿no? Ahorita estoy muy, muy encantada con lo que es la anatomía somática,
que tiene que ver con entender cómo funciona uno y realmente evaluar y sentir y convocar a que tu funcionamiento sea el más óptimo. Y bueno, pues me voy por caminos de aprendizaje y me doy cuenta que nosotras como mujeres adultas tenemos ya muy cosificadas muchas cosas, que tenemos ideas y heridas ya muy embarradas que nos cuesta mucho trabajo quitarnos, y entonces me volteo a ver a las niñas. Volteo a ver a las niñas y me pongo a dar talleres para niñas, que le puse las virtudes de nacer niña, justo porque una amiga me llamó y me dijo, oye, ¿qué le digo a Paula de que por qué está bueno haber nacido niña, no? Y entonces yo dije, a ver, pues déjame... Y la mamá no le sabe decir, estamos en un problema. No, y es que nadie lo sabe decir, bueno, ¿y qué ventajas tiene, sabes? O sea, entonces yo otra vez me meto a estos lugares donde yo me asegure de no repetir información que ya está expuesta y donde yo pueda vincular a las niñas con una realidad de su ser mujer, que no tenga nada que ver con toda esta narrativa de género que ahorita es pues tan vibrante y que nos pone así como guerreras luchadoras, sino que se entiendan como las bases de esta oportunidad de ser mujer, ¿no? Entonces, pues bueno, me voy por ahí un poco y luego, pues interesada, no un poco, no mucho, y interesada en esta integración social, pues busco en la Secretaría de Educación del Estado la oportunidad de poder compartir algo desde este lugar más sensible. Y pues le agradezco mucho a Ana Vázquez, la actual secretaria de Educación, porque hicimos un programa muy bello que se llamó Crianza Afectiva y que pues pudimos trabajar y compartir durante 5 meses, luego ya vino la pandemia, y entonces invitamos a los papás a entender desde la perspectiva del niño, ¿no? O sea, no eran recetas de dígale y háblale así y es que no hay una esto. receta. No, sí, no. Era como volver a entender cuál era la repercusión del papel del papá desde la vivencia del niño. Y entonces eso tuvo un efecto en quienes lo pudimos trabajar tan hermoso, y ahí nos quedamos en este sentido. A mí me parece muy valioso como entrar a este lugar de comprensión más pura, que realmente tenga efecto, ¿no? Creo que ya la teoría nos aleja muchísimo. Y ahorita, por ejemplo, para mí fue muy doloroso cuando mi hijo empieza en la náhuatl a hacer su primer semestre, y empiezo a ver cómo en las clases no se conectan, ¿no? O sea, no se conectan ni visualmente, ni de ninguna manera, porque está nada más pasándose información cuando es un lugar en la adolescencia donde necesitan hacer sociedad, ¿no? Ellos se esperaban vivir vaselina y de pronto vivirse en pantallas. Entonces, sí detecto como esta necesidad de que si no vinculaste antes en tejidos bien cimentados, pues menos en tejidos así, ¿no? Y creo que es el reto que todavía se está por definir No y están por aprendiendo. refinar. Realmente los niños, yo veo que no están aprendiendo. No hay una empatía, nada más se conectan por conectarse, pero ni siquiera aprenden, ¿sabes? Oye, Sí, dime es una que cosa. está difícil. Dime. Dime una cosa, me llamó mucho la atención lo que estabas diciendo de anatomía somática. Para todos aquellos, me imagino que es aquello que, por ejemplo, si te duele este lado de la espalda o este lado del brazo, significa que tienes un dolor emocional que lo reflejas así. ¿Es eso? No, fíjate que esta narrativa que tú mencionas, Talina, está bien interesante porque ya alcanzó a ser como del populus, ¿no? O sea, ya lo emocional está integrado no, pues es que te duele la garganta, es que no has dicho no sé qué, ¿no? Ya estamos como hablando desde ahí. No, la anatomía somática es un lugar súper profundo donde tú realmente empiezas a comprender tus funcionamientos y cómo está relacionado tu vivir con, voy a ir a lo más burdo, ¿no? Con tu digestión, por ejemplo, ¿no? Como esta parte de soltar, de evacuar, de realmente liberar,
tiene mucho que ver con cómo constipas tus pensamientos. Entonces sí tiene que ver con lo emocional, pero tiene que ver más con el funcionamiento. El que si tienes un dolor, realmente convoques hasta donde pueda llegar el cuerpo para que realmente se estire. Muchas veces te duele el hombro, pero no tiene que ver ni siquiera con el hombro. O sea, es otro lugar que se está estirando, que te está rebotando en el hombro, ¿no? Ujú. Pero este lugar que a mí es lo que más me seduce de toda esta información, primero que es vivirla y segundo, que la entiendes desde, o sea, te empiezas a conocer, cosa que nunca has podido. Y generalmente los hombres tienen otros sistemas, pero las mujeres nunca somos dueñas de nosotras mismas. O sea, primero eres la niña de mamá, la niña de papá, luego empiezas a tener novios, entonces empiezan las exploraciones, pero otro te descubre. Y luego viene, pues ya te casas o tienes hijos y luego el hijo, lo que sea, pero ¿en qué momento tú volteaste a descubrirte a ti? Y descubrirse a uno desde el cuerpo es una puerta fantástica para poder ir entrando muy profundo a lo que uno realmente es. Ahí me topé, por ejemplo, en esto de la asociación, cuando yo hablaba del duelo de perder el útero, por ejemplo, las psicólogas no habían relacionado que a lo mejor tenían con una mujer meses de terapia y nunca le habían preguntado porque pareciera que no tienen nada que ver si tenía o no útero, ¿no? O si tenía un malestar en el útero. Entonces, de pronto vas al psicólogo porque tienes una onda aquí de ansiedad por lo que sea, pero en realidad el origen es que tienes un vacío o un duelo no atendido. Entonces, este lugar de habernos dividido tanto entre que el cuerpo es el cuerpo y aparte el cuerpo dividido, ¿no? Me acuerdo hace muy poquito que fui a una conferencia de empresarios, lo que sea, y entonces decían así como ya es que dividen el pie, ¿no? Y la administración y no sé qué, no sé cuándo, y una así como un pie pequeñito que decía, bueno, y para la parte humana, no, dije, entonces, pero la parte humana, pues La más estamos fritos, importante. porque exacto, o sea, lo único que sí somos todos antes de administradores, o ecologistas o marketingeros o lo que seamos, somos humanos. Entonces, si no nos vemos desde un lugar más integral, es ahí donde nos cuesta mucho trabajo articularnos y los primeros que no nos volteamos a ver somos nosotros mismos. Entonces, para mí ha sido muy lindo como poder llevar y hago unas sesiones que yo a quien así lo elige, permitido que vengan a mi casa quien lo desea, de reflexión sensorial, yo le llamo, donde realmente es como ubícate en tu cuerpo, ¿no? Y desde este lugar, fuera de bueno o malo, fuera de gordo o flaco, pero sí, aduéñate de las partes de inicio que te sustentan. Y eso es muy importante porque ya de por sí la postura te marca qué ruta, de qué manera vas a pasar por una ruta, ¿no? Claro. Oye, me estabas contando, me encanta que estés tan avanzada, y me refiero en la etapa I wish. tú ya estás en un momento de ayudar a los demás a encontrar esas misiones que tú llamas, o encontrarse a sí mismo. Yo creo que esa vendría siendo como tu camino. Pero también me estabas diciendo que la vida ahorita te está llamando a partir del cabello blanco, que me parece maravillosa, que lo tengas totalmente blanco y eres una mujer joven, Muchas que te gracias. están llamando para unos temas de tanatología, que tan Sí, fuertes se han vivido a partir del 2020, ¿no? fíjate que en estos llamados de la vida, eh, uno de los que más me ha construido y aportado y me siento así como muy honrada fue de un hombre que, bueno, habrá gente que no recuerde, que es Carl Seubert, esposo de Isabel Ravelo, que viven en Campestre, vivía Carl en Campestre. Y Carl, a mí me gustó mucho su historia porque era un ingeniero alemán con una estructura y una rigidez muy particular alemana, pero llegó un momento en que se convirtió en acupunturista, que también me eché la formación de acupunturismo y es una belleza. El asunto aquí es que cuando Carl descubre que se va a morir, entre que sí que no, me permite y me pide que pase
con él sus últimos días, que lo acompañe. Entonces, en ese momento se da que yo tenga el tiempo y paso quizás muy cerca, mes y medio, de ir a su casa casi diario. Y él me va permitiendo ver cómo el cuerpo se va despidiendo de los diferentes planos que adquirió durante la vida. Entonces, primero vino en su caso, porque después descubrí que cada uno va soltando de manera muy distinta, pero él me regaló el poder ver que primero para él era importantísimo deshacerse de toda esa cultura que lo había sustentado por mucho tiempo. O sea, todos sus estudios de historia, todo el ver las noticias diariamente, toda esta conexión con cómo se movía el mundo, para él era fundamental, ¿no? Entonces, él que necesitaba hasta cierto punto seguir enterado de todo, y sin embargo fue lo primero que soltó. Después su proceso fue soltando como estos lazos con las personas cercanas, también se fue desprendiendo de eso, y lo último que soltó fue su conexión con el cuerpo. Su cuerpo se deterioró al final, y yo tenía un viaje programado. Entonces, el último día que yo fui con él, que aparte la pasaba yo tan lindo porque realmente viví iba a decir deterioro, pero voy a cambiar por su despedida, como un acto de total inocencia y total amor y disposición, porque de pronto entre el capricho y lo que sea, pero él quería que yo le diera el gin tonic, o yo llegaba con un pastelito y ya ni venía el caso que se lo comiera y se lo comía. Era un jueguito ahí que teníamos, él me compartía sus fotos de joven, yo le contaba alguna cosa y discutíamos. Era un compartir, pero desde un lugar muy poco pretencioso. Era realmente de estar, ¿no? Esa también fue una parte muy, muy importante que yo aprendí. Pero sí, de pronto hubo un momento en que nos conectamos tanto, porque me decía, ¿quiénes son esas personas? Y yo le podía decir, pues tú ya los conoces, ¿no? Yo no veía a nadie, por supuesto. Y dice, tienes razón, sí, son los que ya vienen, ¿no? Entonces, hubo una frase que a mí me encantó cuando me dijo, quiero que sepas que acá arriba están muy bien organizados. Ay, le dije, pues qué alivio, porque aquí abajo estamos bastante, bastante revueltos. Y entonces yo me acerco este último día y le digo, Carl, me despido ya ahorita de ti, porque yo me voy mañana de viaje y es muy probable que ya no nos veamos. Entonces me despido, ya en ese momento hablaba muy poco, nos miramos, me voy, y a los 20 minutos me hablan y me dicen que acaba de morir. Entonces yo regreso y ya, ahí sí nos tomamos un tequila de gusto, porque habíamos como seguido los procesos y respetado esta despedida. Y pues bueno, yo ya me voy como muy, muy abrazada de todo lo que pude ver, pero en ese momento ya el cabello ya iba como por acá. Entonces dije, yo vi a este hombre soltar tantas cosas, y ahora sí ya no, ya me voy a soltar el pelo blanco, ¿no? Entonces tiene como que mucho significado, porque realmente me mostró otro lado de la vida misma, y empezaron a pasar cosas que me empezaron a llamar para acompañar a otras personas. De manera que háblenle a Gaby, háblenle a Gaby, háblenle a Gaby. Y pues realmente en ese momento yo todavía no había entrado a la teoría, ya entré, empecé a estudiar sobre los bardos y sobre los estados, o sea, pero fui integrando lo que yo he estado viviendo con lo que dicen los libros, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy interesante, porque por alguna razón extraña la vida me lleva primero a la acción y luego como a la realmente integración de los conceptos que ya estaban. Entonces, ya cuando llego a la teoría, pues me es muy familiar andar por esos caminos. Y ahora en pandemia, también de manera igual, pues de pronto me han buscado porque ha muerto tal o tal cual persona, y entonces, y lo hemos hecho inclusive en video, o hay quien sí he podido estar con ellos. Entonces hemos hecho como un cierre donde, como no hay velorio y como no hay pues realmente la oportunidad como de entender, porque de pronto se te murió en 3 días y no lo esperabas, y a lo mejor no había habido un proceso. Entonces, pues el que me inviten a tomar parte en
no lo quiero llamar tan ceremonia, pero como en esta reunión donde realmente se asienta y se aclara por qué tenemos que tener un sentido más ligero con la muerte y no estar como ni cargando, y sobre todo como comprender que lo más amoroso que podemos hacer es dejar ir al otro, porque luego todos estos hilos, ¿no? De que cada 20 de quién sabe qué, es que mi papá se murió hace un año y se murió hace 10 meses y se murió, entonces es como jalar y jalar y jalar algo que ya debió de haber partido de ti para hacernos nuestros caminos más ligeros y más agradecidos y más abrazados de esas otras personas, pero no seguir atados, ¿no? Entonces, pues yo me siento muy honrada porque la verdad, ¿por qué comprendo todo esto de la muerte? No lo sé. Después me fue cayendo así como todas estas señales de los eventos de muerte en mi vida y lo comprendo perfectamente. Y desde esa parte yo creo que es a un lugar donde debemos de llegar todos y las tenemos, Talina, pero no nos ha dado, como no nos hemos abierto al tiempo como de integrar. Mira, lo que me vino ahorita a comentar, que a lo mejor hasta es inapropiado, pero lo voy a decir, los veterinarios de Xcaret yo siempre fueron mis más queridos, bueno, compañeros con muchos otros, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me encantaba que me invitaran cuando algo pasaba médico y podía yo ver. Entonces, alguna vez sí me tocó ver la muerte de algún delfín de los que ya eran muy viejos, y el poder ver las partes del cuerpo así con este interés y con este respeto y con esta maravilla, y luego también querer entender, ¿no? De pues, qué conexiones habría tenido que lo mantenían vivo y cómo pasó a la muerte, y todavía ver como todos estos signos, cómo se iban desvaneciendo. O sea, creo que la vida me ha dado muchas oportunidades, tanto de ver mucha vida, pero también ahora pues como de ver todo al revés, ¿no? Hace muy poco en un evento... Finalmente así es la vida, ¿no? Claro, Tenemos claro. la dualidad de tanto el inicio como el final. Sí, Entonces, todo el es bien tiempo. importante. Oye, ¿tú consideras que el mexicano se apachurra mucho o cómo ves que tenemos la visión de la muerte a diferencia de otras culturas? Ya tú que te has metido más en esto. Fíjate que esta parte de Guadalupe Posadas, de querer hacer de la fiesta, de la muerte una fiesta, Ajá. creo que la tenemos, pero desde un lugar como cultural, como de coco, ¿no? Así como, pero en realidad creo que somos muy de apegos. Entonces nos cuesta muchísimo soltar a nuestros muertos, y creo que eso detiene mucho nuestros procesos. O sea, seguimos, está lindo este lugar de honrar a los antepasados, desde luego, pero siempre y cuando lo hagamos desde un lugar muy sano, no desde un lugar donde todavía le estás reclamando por años, ¿no? Me encanta en Coco esto cuando le cortan la cara al que no era, o sea, este tipo de cosas. Creo que estos lazos que todavía nos cuesta mucho trabajo cortar, creo que nos complicamos mucho como seres humanos, más allá que como mexicanos. Pero no nada más es la muerte, Tanina, es como dejar ir el siguiente paso. Y creo que este es el momento tan fuerte ahorita que tenemos todos de reto, porque todavía estamos escuchando lo que fuimos antes de la pandemia. Entonces tenemos el anhelo de regresar a algo anterior cuando evidentemente eso ya se acabó. O sea, eso ya se murió. Y ya se murió el que éramos antes. Los que fuimos antes ya también ya no están, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ha tocado bien duro como querer jalar las realidades? Y yo veo pues muchas profesiones queriendo sostener cosas que ya son insostenibles, o sea, que ya no tienen sentido en la estructura que hoy se está formando. Y también veo con respecto a la muerte que creo que tenemos que ser más horizontales, o sea, que tener que convocar más al entendimiento de las familias, ¿no? O todavía nosotros mexicanos le ocultamos que a la mamá, que porque ya está muy grande, y al hijo porque está muy chiquito. Entonces se hacen unas telenovelas espantosísimas cuando el proceso de la muerte tiene que ser entendido como cualquier cosa. O sea, empiezas el kinder, terminas el kinder,
acabas del kinder y pasas a primaria. Entonces así cualquier persona, para mí yo lo veo como que aquel que se muere se gradúa. Entonces, por supuesto, no esperas, porque ni sabíamos, pero no puede ser que sí tengamos un sentimiento de pena porque se nos fue Chepina Peralta, cuando, perdón, o sea, yo me muero de risa y bajé a buscar mi recetario de la recién casada, que nunca me he casado, pero Ella lo tenía tengo. 92 años cuando, Claro, o sea, claro, digo, fue una referencia cultural. exacto. No mexicana, pero Y aparte Tepe durísima, ya era porque grande. Tepe ya era o, grande. o cocinabas así o estabas fuera de las buenas maneras, ¿no? O sea, una cocina muy estrecha. Pero a lo que voy es que para mí fue, ay, que se murió, qué lindo, ¿no? Voy el recetario, jajaja, y qué lindo, porque trae una evocación bella, no trae un dolor, ¿no? Ay, qué pena, y ay, qué pena. O sea, este querer seguir poniendo a esas circunstancias como un sufrimiento, bueno, pues ni siquiera se nos adelantó, o sea, se graduó por la razón que sea, ¿no? Y si este tiempo ahora realmente está convocando a que haya un cambio de entendimiento, creo que tenemos que partir de ahí. Eso no quiere decir descuidémonos todos, enfermémonos todos y muramos todos, desde luego que no. O sea, pero sí creo que el que podamos estar de una manera clara y segura depende mucho de todo el camino que ya tenías atrás y de las decisiones que has tomado este año para estar más en contacto con tu salud. O sea, esta es la gran oportunidad que tenemos en este momento, porque tiempo todos hemos tenido de manejarnos de otras maneras, ¿no? Reflexionar sobre todo, ¿no? El tiempo Claro, sí lo tuvimos, o sea, como tú dices. sí, Y el que por no cambió, supuesto. pues tuvo la oportunidad y no la quiso tomar, bueno, pues ya es un tema personal, ¿no? De crecimiento y de ciclos. Cada quien vive sus ciclos Claro, de diferente sí, forma. no soltar, ¿no? No soltar el tiempo en el que estamos y pasar lo siguiente. Oye, Gaby, y por ejemplo, si quisiéramos tomar contigo algún curso de todos los que haces, porque tienes muchísima gama de temas de educación, niños, yoga, ahorita con el tema de la tanatología, lo de análisis de anatomía sintomática, ¿dónde podemos acudir contigo? Pues mira, yo estoy disponible tanto en mi Facebook como en mi teléfono, con mucho gusto te comparto, que es 9981 16 9808. Yo hago todo lo posible porque el acompañamiento que yo dé del tipo que sea concreto y fuerte y rápido y realmente que tenga peso y te aporte. Lo cual con esto quiero decir que no es una cosa de muchas sesiones, o sea, realmente me gusta trabajar con con mucho peso y que tú sepas que estás tomando una ruta que te está llevando a otro lugar porque por algo ya en este camino no te estás sintiendo bien. Algo que me ha encantado hacer y para lo que me han llamado muchas mamás es como para hacer en conjunto con la hija, porque estas relaciones entre mujeres, la verdad es que estos tejidos tenemos un gran pendiente. Antes que seguir luchando con los hombres, entre nosotras hay mucho pendiente y este encuentro de mamás con hijas siempre ha sido muy bello porque finalmente pues nos encontramos en dos adolescencias, ¿no? La de la mamá y la hija, y se están contrapunteando cuando se podrían acompañar. Entonces, sea la ruta que cada quien quiera explorar, me han hablado papás, por ejemplo, que están solos con sus hijos y que necesitan pues algún tipo de soporte y con todo gusto he podido aportarles algo. Pero vuelvo a lo mismo, me interesa es que sea algo muy concreto, muy tangible y que realmente les sirva, ¿no? No es tanto nada más una reflexión mental, sino es algo que puedan llevar a la acción desde un lugar muy integrado. Entonces, pues está también ahí mi página web donde describo varias de las cosas que he hecho, que es gabrielagarza.com. Y pues estoy la verdad es que muy dispuesta a aportar porque la verdad es que me disfruto muchísimo cada oportunidad de poder brindar algo. Claro. Oye, dime una cosa, ¿has pensado cuál sería tu legado?
Que no, de hecho me cuesta mucho, Taina, porque digo, yo creo que tú sabes, porque a veces de cuando en cuando escribo, yo escribo muchísimo, o sea, a mí algo que me ha sostenido la pandemia, o sea, llevo como de estos cuadernos que me compré en Julio Regalado, como 20. Sin echar comerciales. Perdón, No, no pero es sí, cierto, es broma. escribo y escribo todo el día, escribo y escribo y escribo, y de pronto sí hay un área, porque aparte tengo varios cuadernos de como de escritura constructiva, pero fíjate que no, hay una parte de mí que se resiste como a compartir desde un lugar, o sea, como ponerme en ese lugar de poner un libro más, no sé qué pasa en mí, que no sé si estoy muy interesada en dejar algo. Creo que la oportunidad que tengo de compartir con quienes van hilando en mi vida, ese es el legado. O sea, eso que yo puedo dar en esa media hora que estoy, en ese momento que convivimos, en esa llamada que te di. O sea, si yo ahí hubo una simbiosis de bienestar, creo que uno va dejando a cada instante, ¿no? Entonces, no quisiera que por enfocarme en voy a hacer el bestseller que todos esperan, perder esa sensibilidad de encontrarme muy agarrada del presente en cada oportunidad de lo que voy viviendo. Claro, te vuelves en sí tú eres una hilvanadora de sueños y de historias. Pues más o menos, sí. Yo creo que Sí, ese sí, podría sí. ser uno de tus legados. Fíjate que viéndote así se me figura, y no es en mala lid lo que digo, una bruja blanca de las historias de los cuentos, ya sabes, nórdicos, con el cabello así, de esa paz que transmites. De hecho, por ejemplo, el Muchas fondo que gracias. tiene no es totalmente blanco, sino hasta resplandece, tiene su brillito. Sí. Eso me figura, o sea, el último tiempo. ¿Te han dicho algo así? Fíjate que de hecho, pues ahorita estoy muy curiosa de los entendimientos espirituales más profundos, que tienen mucho que ver con ese momento de mi edad, ¿no? Y sí me gusta, creo que este malentendido bruja realmente pues, tiene que ver con esta madurez que siempre también es un lugar como altísimo de querer llegar y uno se va resbalando y va sobre la montaña, pero creo que algo que voy entendiendo en este momento es como la opción de tomar caminos más correctos. Y eso tiene que ver con hacer los esfuerzos correctos, con atender al habla más correcta, con atender a lo que veo desde un lugar de no quedarme nada más con la primera impresión, como ir poniendo la atención en donde yo realmente voy decidiendo que es el lugar más correcto. Y eso tiene que ver como con la percepción y tiene que ver con este lugar brujesco, vamos a ponerlo así, ¿no? O a lo mejor estás más conectada, más bien conectada a los elementos, ¿no? Y a las Sí, vibraciones, a las emociones de los demás. Eso te lleva a un mejor entendimiento y a un mejor compartir las historias. claro, y aparte la verdad es que me parece apasionante todo esta base mexicana justamente donde hablas de los entendimientos, de los elementos y cómo se integran. Hace poco, hace 2 años que estuve en Escocia y ver cómo la visión de ellos es otra y cómo todo en realidad depende de donde estés, tú alcanzas a percibir todo lo que nos rodea, pero entender las bases de quienes somos y justamente en base a los 4 elementos y luego lo que surge de esa creación con la tierra y el cielo, el entender, por ejemplo, que venimos a una vivencia terrestre y todo el tiempo nosotros escuchamos de cuando te vayas al cielo, no, vivimos en el cielo también, o sea, pero en nuestra actividad lo que nos toca aquí es conectar con lo terrestre y nos ha costado mucho trabajo porque nos tocaron años de pensar en otro tipo de cosas que nos alejaran totalmente de lo tangible, de lo real, de la magia real que existe a cada momento en todo, ¿no? Por eso me agarró tanto el cuerpo, porque el cuerpo es la manifestación de la integración de los elementos, o sea, esto de que seamos agua, cuando lo empiezas a vivir
y a comprender y realmente internalizarlo. No es que quieras tomar 2 litros de agua todos los días, sino que empiezas, agua. claro, o sea, empiezas a moverte y te ves como el tambo de agua, ¿no? O sea, que realmente está teniendo una vibración dentro de ti y cómo todos los huesos son esta tierra y cómo tu fuego interno tiene todo que ver con tu vitalidad y cómo el viento te entra y te trae una idea ahí loca y dices, ¿qué hago con esto? Y si la agarras o la dejas pasar, o sea, todo realmente el irlo entendiendo, integrarlo y compartirlo, creo que es parte de este momento en el que yo estoy habitando el cuerpo. Ay, Gaby. Oye, me encantó platicar contigo, fue una delicia. Ya se nos está acabando el tiempo. Muchas Yo te gracias. mando un abrazo. Recuerden, Yo pueden también. seguirla a través de www.gabygarza.com. Vale la pena todo lo que ella emprenda porque siempre es en positivo. Yo te agradezco, Gaby, te mando un abrazo. Gracias, Yo gracias. también, Talina. Muchísimas gracias. Gracias, Paquita. Bye.